¿Alguna vez has sentido que algo en tu hogar no está bien, pero no sabes exactamente qué es? Hay una inquietud que muchos creyentes llevan en silencio, una sensación que aparece en las noches, cuando la casa está quieta y el corazón comienza a hacer preguntas que la mente no sabe responder. Algo que se percibe en el ambiente, en las conversaciones, en los comportamientos de ciertas personas que te rodean, en esa tensión invisible que parece flotar entre las paredes de tu propio hogar. Y aunque nadie te lo ha dicho en voz alta, aunque ningún pastor lo ha mencionado en el culto del domingo, tú lo has sentido. Lo has percibido con esa parte de ti que va más allá de la razón, con el Espíritu. Hoy, el Espíritu Santo nos ha reunido aquí con un propósito específico. No es casualidad que estés viendo este vídeo en este preciso momento. Dios tiene una palabra para ti, una revelación que muchos en la iglesia temen pronunciar, porque incomoda, porque sacude, porque obliga a mirar de frente lo que preferimos ignorar. Pero el amor de Dios no calla cuando su Hijo está en peligro. Y si tú estás aquí, es porque el Señor quiere hablarte directamente al corazón sobre algo que puede estar ocurriendo dentro de tu propia familia, dentro de tu propio hogar. Las Sagradas Escrituras advierten con claridad que el enemigo no siempre llega con cuernos y cadenas. No siempre se anuncia con ruidos extraños ni apariciones terroríficas. La Biblia dice, en 2 de Corintios 11, versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el engaño más peligroso no es el que viene de afuera, sino el que se instala cerca de ti, usando un rostro familiar, una voz conocida, un nombre que llevas en el corazón. En este estudio vamos a explorar con profundidad y con el respaldo de la palabra de Dios las señales bíblicas y espirituales que revelan cuando un espíritu maligno ha encontrado lugar dentro de una familia. No hablamos de ciencia ficción. No hablamos de supersticiones ni de leyendas. Hablamos de una realidad espiritual que millones de creyentes experimentan y que pocas veces se enseña con la valentía y la claridad que merece. Permanece hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre la forma en que proteges a tu familia, en que oras por los tuyos, en que ejerces tu autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Existe un conocimiento que pocos poseen, un poder revelado en la palabra que puede deshacer toda obra del enemigo, y hoy va a ser tuyo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo especial. Muchas personas que nos acompañan en este canal no tienen acceso a una iglesia cercana. Para ellas, este espacio es su comunidad espiritual, su lugar de refrigerio y enseñanza. Por eso, desde el inicio, quiero que participes activamente. Escribe en los comentarios ahora mismo la frase, paz del Señor. Hazlo con fe, como una declaración de que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Si ya estás suscrito a este canal, da gracias a Dios porque Él mismo te guió hasta aquí. La suscripción no es solo un botón, es tu manera de decirle al Señor que quieres seguir siendo alimentado espiritualmente. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque no fue el algoritmo el que te trajo aquí, fue el Espíritu Santo. El estudio comienza ahora. La serpiente en el jardín, el disfraz más antiguo del enemigo. Génesis, capítulo 3. El jardín del Edén. El lugar más perfecto que jamás existió sobre la faz de la tierra, un hogar diseñado por el propio Dios, habitado por seres creados a su imagen y semejanza, rodeados de abundancia, de paz, de comunión directa con el Creador. Y sin embargo, fue precisamente en ese hogar perfecto donde el enemigo ejecutó su primer engaño disfrazado. La Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra hebrea utilizada aquí
Arum no solo describe inteligencia, sino una habilidad calculada para manipular, para observar y para encontrar el momento preciso de vulnerabilidad. El enemigo no llegó al jardín con violencia, no llegó destruyendo, llegó conversando, llegó haciendo preguntas, llegó usando la misma palabra de Dios para torcerla con sutileza. Observa esto con detenimiento, porque es uno de los patrones más poderosos que el enemigo repite dentro de los hogares. Él no llega a destruir desde el primer momento. Llega a conversar, llega a sembrar dudas, llega a hacer preguntas que parecen razonables, incluso preguntas que parecen venir de alguien que te conoce bien y que se preocupa por ti. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta no era inocente. Era una trampa vestida de curiosidad. Ahora piensa en tu familia. ¿Hay alguien en tu hogar que constantemente siembra dudas sobre la fe? ¿Alguien que, cada vez que tú decides crecer espiritualmente, aparece con palabras que minimizan, que cuestionan, que hacen que te sientas tonto por creer? ¿Alguien cuyas conversaciones siempre terminan alejándote de Dios en lugar de acercarte a Él? Eso no es coincidencia. La Biblia lo llama espíritu de error y opera exactamente como la serpiente en el jardín, con voz suave, con apariencia familiar, con palabras que suenan a sabiduría, pero que tienen veneno en la raíz. La ciencia cognitiva ha documentado extensamente un fenómeno llamado manipulación gradual o gaslighting espiritual, donde una persona cambia la percepción de la realidad de otra de manera paulatina, tan lenta que la víctima no lo percibe hasta que ya está completamente desorientada. Esta es exactamente la estrategia que la serpiente usó con Eva. No la engañó de golpe, la fue llevando paso a paso, desde la duda hasta la desobediencia. El enemigo sigue usando el mismo método hoy, dentro de los hogares cristianos. Comienza con pequeñas críticas a la iglesia. Luego viene la burla sutil cuando se ora. Después, el cuestionamiento de la Biblia. Y antes de que te des cuenta, esa persona que vive bajo tu techo se ha convertido en un canal de confusión espiritual dentro de tu familia. Lo más revelador de este pasaje es lo que ocurre después de la caída. Adán y Eva se esconden de Dios. La señal más clara de que el enemigo ha ganado terreno en un hogar no es la pelea ni el escándalo, es el silencio espiritual. Es cuando ya no se ora juntos, es cuando ya no se habla de Dios, es cuando la vergüenza y el miedo reemplazan la comunión. Si eso está ocurriendo en tu familia, es hora de prestar atención. El Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y el primer paso para deshacer algo es reconocerlo, como el propio Dios hizo en el jardín, caminando y llamando, ¿dónde estás? Esa pregunta no era para Dios, era para Adán. Dios ya sabía dónde estaba. Era para que Adán reconociera dónde había terminado. ¿Dónde está tu familia espiritualmente hoy? La respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de una restauración poderosa. El caso de Judas Iscariote, el traidor que vivió entre los elegidos. Existe una verdad en el Nuevo Testamento que sacude a todo creyente que se detiene a meditar en ella con honestidad. Judas Iscariote vivió 3 años con Jesús, 3 años escuchando los mismos sermones que Pedro, 3 años viendo los mismos milagros que Juan, 3 años comiendo en la misma mesa que Santiago. Y sin embargo, en su interior, algo oscuro operaba en silencio. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2, nos dice algo escalofriante. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el diablo había puesto algo en el corazón. No había poseído el cuerpo de Judas de manera visible. No había hecho que hablara en lenguas extrañas, ni que se comportara de manera obviamente perturbada. Judas
participaba en los cultos. Judas predicaba con los otros discípulos. Judas incluso administraba el dinero del grupo porque los demás confiaban en él. Esta es una de las señales más perturbadoras que puede existir en una familia. La persona que opera como traidor desde adentro. No es un extraño, no es alguien que nunca conociste, es alguien en quien confías, alguien que comparte tu vida, alguien que incluso puede aparentar ser muy devoto, pero que en silencio, en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus alianzas, trabaja en contra de la unidad, de la paz y del destino espiritual de la familia. La neurociencia ha identificado lo que se conoce como cognición disociada, que es la capacidad del cerebro humano para compartimentar de tal forma sus creencias y acciones que la persona puede creer genuinamente en algo y al mismo tiempo actuar en completa contradicción con eso, sin percibir la incoherencia. Esto no lo decimos para disculpar la traición, sino para entender que hay niveles de engaño espiritual tan profundos que la persona misma puede no ser completamente consciente de lo que el enemigo está usando a través de ella. La señal que Jesús da antes de revelar al traidor es fascinante. En Juan 13, versículo 21 dice: turbado en espíritu, testificó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor sintió en su espíritu lo que sus ojos no veían directamente. Estaba turbado. Esa turbación espiritual, esa inquietud que no tiene una explicación lógica inmediata, es una de las primeras señales de que algo no está bien con alguien dentro de tu círculo íntimo. ¿Has sentido esa turbación? Esa sensación inexplicable de que algo en cierta relación dentro de tu familia no es genuino. El Espíritu Santo te habla a través de esa sensación. No la ignores. No la llames paranoia ni la ahogues con razonamiento humano. Jesús mismo fue turbado en espíritu antes de revelar la traición. Tu espíritu percibe lo que tus ojos aún no pueden ver. Pero hay algo más que debemos aprender del caso de Judas. Jesús no expulsó a Judas de la mesa. No le hizo una escena. No lo humilló públicamente. Lo que hizo fue continuar amando, continuar sirviéndole, incluyéndolo en el lavamiento de pies y al mismo tiempo mantener absoluta claridad sobre la verdad. Esto es sabiduría espiritual. Reconocer la presencia del enemigo sin perder la paz, sin actuar desde el miedo, sin dejar que la situación te robe el enfoque en la misión que Dios te ha dado. Cuando identificas que hay un espíritu de traición operando en tu familia, la respuesta no es el pánico ni la venganza. La respuesta es la oración estratégica, la autoridad espiritual ejercida con calma y la confianza inquebrantable en que, así como Dios usó incluso la traición de Judas para cumplir su propósito eterno, también puede usar lo que el enemigo intenta contra tu familia para producir algo que glorifique a Cristo. La historia de Sansón y Dalila. Cuando el enemigo usa el amor. Si hay una historia en toda la Biblia que ilustra con más poder el peligro de un espíritu maligno operando a través de alguien que afirma amarte, esa historia es la de Sansón y Dalila. Y lo que la hace tan perturbadora no es la traición en sí, sino la persistencia calculada con la que fue ejecutada. Jueces, capítulo 16. Sansón era el hombre más poderoso de su generación. Su fuerza era sobrenatural, dada por Dios mismo para un propósito específico. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, habían intentado de todas las formas posibles destruirlo y no habían podido. Entonces utilizaron la estrategia más efectiva que el diablo tiene en su arsenal. Enviaron a alguien que aparentaba amarlo. Alguien que se instaló en su vida cotidiana, alguien que durmió a su lado, que conoció sus secretos, que aprendió sus patrones emocionales y sus vulnerabilidades más profundas.
La Biblia dice que Dalila preguntó a Sansón cuál era el secreto de su fuerza, no una vez, no dos, sino 3 veces. Y las 3 veces Sansón le mintió. Lo cual nos dice que en algún nivel, algo dentro de él, percibía que esas preguntas eran peligrosas. Pero el problema fue que continuó en esa relación a pesar de las señales. La Biblia lo describe en el versículo 16 con palabras que deben helarnos el alma. Ella le presionaba con sus palabras todos los días y le insistía, tanto que su alma fue reducida a mortal angustia. Dalila no lo conquistó con fuerza, lo conquistó con desgaste emocional, con presión constante, con manipulación afectiva. Este es uno de los patrones más claros de un espíritu maligno operando dentro de una familia a través de una persona: el agotamiento emocional deliberado. La persona que siempre tiene un conflicto, la persona que siempre necesita más de ti de lo que es razonable dar. La persona que, cuando no obedece sus demandas emocionales, activa culpa, lástima o miedo. Esa manipulación constante no es simplemente un problema psicológico de carácter difícil. Puede ser el instrumento de un espíritu que busca literalmente drenar tu fortaleza espiritual, exactamente como Dalila drenó la de Sansón. La psicología moderna describe este fenómeno con el término fatiga de compasión o agotamiento por empatía forzada. Y los estudios muestran que la exposición prolongada a relaciones con dinámicas manipuladoras produce cambios neurológicos reales en el cerebro, reduciendo la capacidad de tomar decisiones saludables y aumentando la dependencia emocional hacia el manipulador. Es decir, la ciencia confirma lo que la Biblia ya mostraba en Jueces 16. Cuando Sansón finalmente reveló el secreto, su alma ya había sido reducida a mortal angustia. No tomó una decisión libre, tomó una decisión desde el agotamiento. ¿Hay alguien en tu familia que te deja emocionalmente agotado después de cada interacción? ¿Alguien cuyas conversaciones siempre terminan con tu energía espiritual drenada? ¿Alguien que sistemáticamente te hace sentir que eres responsable de sus problemas, de su felicidad, de su estabilidad? Eso no es amor. Eso es una trampa, y el Espíritu Santo te está mostrando hoy la naturaleza real de lo que está ocurriendo. El fin de la historia de Sansón, sin embargo, no es desesperante. Cuando estaba en el punto más bajo de su vida, ciego y encadenado en la prisión de los filisteos, la Biblia dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. El símbolo espiritual es poderoso. La unción perdida puede ser restaurada. La fortaleza que el enemigo robó puede volver, pero Sansón tuvo que volver a Dios en oración, en humildad, en dependencia total. Y el Señor respondió: lo mismo puede ocurrir en tu familia. Lo que el enemigo robó, Dios puede restaurarlo. Pero el primer paso es reconocer la trampa. El endemoniado gadareno, cuando el mal se instala en quien amamos. Marcos, capítulo 5. Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea en barca y llegan a la región de los Gadarenos. Apenas tocan tierra, sale al encuentro del Señor un hombre que habitaba entre los sepulcros. Este hombre era alguien que antes había tenido una vida, una familia, una comunidad. Pero ahora vivía entre los muertos, rompía cadenas, se cortaba con piedras, gritaba día y noche. Nadie podía domarlo, nadie podía ayudarlo, nadie podía alcanzarlo. Lo que este pasaje nos muestra es uno de los cuadros más extremos de lo que puede ocurrirle a un ser humano cuando el enemigo encuentra acceso completo a su vida. Y hay algo en este relato que frecuentemente pasa desapercibido. Este hombre tenía familia, tenía personas que lo amaban, que habían intentado ayudarlo, que habían colocado cadenas en sus muñecas, no para torturarlo, sino porque ya no sabían qué más hacer para protegerlo de sí mismo. A veces el amor más profundo
es el que más sangra cuando no puede encontrar la solución. ¿Cuántas familias viven exactamente eso hoy? Un ser querido que un día era cariñoso y tranquilo y que de pronto cambió radicalmente. Un hijo que ya no duerme bien, que tiene estallidos de ira desproporcionados, que habla de sí mismo con un desprecio que resulta incomprensible. Un esposo o una esposa que parece vivir en otro mundo, que actúa de formas que contradicen completamente quién era antes. Una madre o un padre que manifiestan odio hacia la fe, hacia la oración, hacia todo lo que tiene que ver con Dios, como si algo en su interior se resistiera violentamente a lo divino. La ciencia psiquiátrica describe ciertos cuadros de conducta que desafían incluso el diagnóstico clínico convencional. Hay casos documentados en la literatura médica de alteraciones radicales de personalidad que aparecen súbitamente, sin causa neurológica identificable, sin historial psiquiátrico previo, sin explicación biológica suficiente. Algunos investigadores en el campo de la psiquiatría transcultural, entre ellos el doctor Richard Gallagher, psiquiatra graduado de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Yale, han documentado casos que, después de descartar toda explicación médica posible, concluyen con la presencia de algo que trasciende el campo estrictamente clínico. No estamos hablando de superstición. Estamos hablando de que incluso la ciencia, en su honestidad más profunda, reconoce que hay fronteras que el bisturí y el medicamento no pueden cruzar. En el caso del endemoniado gadareno, lo primero que hizo Jesús fue no huir. Mientras todos los demás se alejaban de ese hombre, Jesús avanzó hacia él. Esto es un principio espiritual fundamental para las familias que enfrentan esta realidad. No abandones a tu ser querido. El amor que huye deja el campo libre al enemigo. El amor que avanza, que ora, que persiste, que no se rinde, ese amor tiene autoridad espiritual porque refleja el carácter de Cristo. Lo segundo que hizo Jesús fue hablar directamente al Espíritu. ¿Cuál es tu nombre? No habló al hombre como si fuera el problema. Identificó lo que estaba operando detrás del comportamiento visible. Esta es una habilidad espiritual crucial para los creyentes que tienen seres queridos atados. Aprender a distinguir entre la persona y la influencia que la esclaviza. El hombre de Gadara no era su enfermedad, era una víctima de ella. Y Jesús lo vio como lo que era, una persona valiosa, creada a imagen de Dios, digna de ser liberada. El final de la historia es glorioso. El hombre está sentado, vestido y en su sano juicio, restaurado, transformado y quiere seguir a Jesús. Pero el Señor le dice algo que muy pocos predicadores destacan. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La restauración de este hombre tenía un propósito familiar y comunitario. Cuando Dios libera a alguien en tu familia, no lo hace solo para esa persona. Lo hace para que la luz de ese testimonio ilumine a todos los que están a su alrededor. La liberación de uno puede ser la salvación de muchos. La historia de Caín. Cuando la envidia abre la puerta al homicidio espiritual. Génesis, capítulo 4. Adán y Eva ya han salido del jardín. El pecado ya existe en el mundo. Y en el primer hogar de la historia humana se produce el primer homicidio. No fue un extraño quien mató a Abel, fue su hermano. Fue alguien que creció en la misma casa, que comió en la misma mesa, que conoció a los mismos padres, que aprendió a ofrecer sacrificios al mismo Dios. Y sin embargo, la envidia abrió una puerta que terminó en sangre. Lo que pocas veces se enseña sobre esta historia es el diálogo que Dios tiene con Caín antes del crimen. Dios le dice, en Génesis 4, versículo 7, «Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta es una de las afirmaciones más poderosas de toda la Biblia sobre el funcionamiento de los espíritus malignos. El pecado, es decir, el espíritu que busca entrar, estaba a la puerta, no adentro todavía, a la puerta. Y el Señor le dijo a Caín que tenía el poder de dominarlo. Esto revela algo fundamental que debemos entender. Los espíritus malignos no simplemente invaden a las personas. Buscan una puerta, una apertura, un punto de acceso que la propia persona ha dejado disponible, consciente o inconscientemente. En el caso de Caín, esa puerta fue la envidia, la comparación con su hermano, el resentimiento de sentirse menos favorecido por Dios. Esa amargura que comenzó como un sentimiento y que al ser alimentada y no rendida ante el Señor, se convirtió en la habitación de un espíritu asesino. La psicología social ha documentado ampliamente los efectos devastadores de la envidia crónica sobre la salud mental y las relaciones familiares. Los estudios del psicólogo Diederik Stapel sobre dinámica de comparación social muestran que las personas que habitualmente se miden contra otros en su entorno cercano, especialmente contra hermanos o parientes, desarrollan patrones de pensamiento distorsionados que pueden escalar hacia comportamientos de sabotaje, de destrucción y, en casos extremos, de violencia. La envidia no es simplemente celos. Es un espíritu que, cuando se instala, redefine la identidad de la persona en función de la ausencia de lo que el otro tiene. ¿Hay en tu familia alguien que no puede celebrar tus bendiciones? ¿Alguien que, cada vez que recibes algo bueno de parte de Dios, aparece con una actitud negativa, con una crítica, con una manera de minimizar lo que Dios hizo en tu vida? ¿Alguien que parece más cómodo cuando estás en problemas que cuando estás prosperando? Esa no es simplemente una personalidad difícil, eso es la señal de un espíritu de envidia que, si no es confrontado espiritualmente, puede producir daños irreparables en la familia. Pero hay algo más. Después del crimen, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín responde con una pregunta que todavía resuena en los hogares donde el enemigo opera. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta desconexión del sentido de responsabilidad hacia los seres queridos es otra señal espiritual poderosa. Cuando alguien dentro de tu familia ha perdido genuinamente el sentido de cuidado hacia los demás miembros del hogar, cuando la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno se ha instalado de manera permanente, algo espiritual está ocurriendo que trasciende el temperamento o el carácter natural. La buena noticia que el Evangelio ofrece frente a esto es que Jesús, en Hebreos 12, versículo 24, es descrito como el mediador de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza. La sangre de Jesús clama por misericordia, por restauración, por reconciliación. No importa cuánto daño haya causado el espíritu de envidia en tu familia. La sangre de Cristo tiene más poder para restaurar que cualquier herida que el enemigo haya infligido. El rey Saúl y el espíritu de tormento. La ira sin causa. Primera de Samuel, capítulo 16. El rey Saúl era el hombre más poderoso de Israel, ungido por el propio Samuel, elegido por Dios para dirigir a su pueblo. Y sin embargo, algo comenzó a cambiar en él después de su desobediencia. La Biblia describe el proceso con una frase que debería llamar la atención de todo creyente. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Antes de avanzar, es importante entender la naturaleza teológica de este versículo. Dios no envió un espíritu maligno para hacer el mal. Lo que ocurrió fue que cuando la presencia del Espíritu Santo se retiró de Saúl como consecuencia de su desobediencia, un espíritu de tormento
encontró el espacio que antes estaba ocupado por lo divino. Esto nos enseña un principio espiritual de consecuencias gravísimas. Los vacíos espirituales no permanecen vacíos. Cuando la presencia de Dios no habita un corazón, algo más lo hace. Los síntomas que Saúl manifestó son reconocibles para cualquier familia que ha convivido con alguien que está siendo atormentado por el enemigo. Episodios inexplicables de ira, períodos de profunda melancolía que alternaban con momentos de aparente normalidad, desconfianza extrema hacia los más cercanos, en particular hacia David, quien en lugar de representar una amenaza real, era alguien que genuinamente lo amaba y quería servirle. Intentos repetidos de destruir a personas que no le habían hecho ningún daño, y una incapacidad progresiva de escuchar la voz de Dios, que culminó en la escena más oscura de su historia, consultando a la adivina de Endor porque el Señor ya no le respondía. La neurología del trauma ha estudiado los patrones de comportamiento de personas, con lo que en psiquiatría se describe como trastorno de personalidad con rasgos paranoides y ciclos de desregulación emocional severa. Lo que llama la atención de los investigadores es que muchos de estos casos muestran un detonante inicial identificable, generalmente un evento de quiebre en la identidad de la persona, seguido de una transformación progresiva de carácter. En el caso de Saúl, ese detonante fue su desobediencia voluntaria ante Dios. Una vez que tomó la decisión de ignorar el mandato divino, comenzó una cadena de deterioro espiritual que acabó arrastrando a toda su familia. Uno de los patrones más dolorosos que esto genera en la familia es lo que podríamos llamar la trampa del servicio a quien te persigue. David tocaba el arpa para Saúl y el rey encontraba alivio. Pero apenas el tormento regresaba, Saúl arrojaba su lanza contra David. Hay personas en los hogares que funcionan exactamente así. Aceptan tu ayuda, se calman con tu presencia, pero en cuanto el espíritu de tormento vuelve, tú eres el blanco de su furia. Esto no es un problema de carácter, es un problema espiritual que requiere respuesta espiritual. ¿Convives con alguien así en tu familia? Alguien cuya ira no tiene proporción con la causa que la desencadena. Alguien que en un momento puede ser afectuoso y al momento siguiente explota sin que hayas hecho nada para provocarlo. Alguien que después de los episodios de ira no recuerda claramente lo que hizo o minimiza la gravedad de lo que ocurrió. Esas son señales espirituales que el Espíritu Santo quiere que reconozcas, no para que huyas, sino para que intercedas. El caso de Saúl nos enseña también el poder de la adoración como arma espiritual. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu de tormento se alejaba. La adoración genuina tiene el poder de crear una atmósfera en el hogar que hace incómoda la presencia de los espíritus malignos. Cuando en tu casa suena alabanza, cuando la palabra de Dios se proclama en voz alta, cuando hay oración constante, el enemigo no puede operar con la misma libertad. Convierte tu hogar en un lugar de adoración y observa cómo cambia el ambiente espiritual. Ananías y Zafira, la mentira disfrazada de generosidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. La iglesia primitiva estaba en uno de sus momentos más poderosos. El Espíritu Santo se había derramado en Pentecostés. Los milagros eran cotidianos. Los creyentes vendían sus propiedades y lo compartían todo. Era una comunidad de fe genuina, de amor radical, de unidad sobrenatural. Y fue precisamente en ese contexto de gracia que el enemigo ejecutó uno de sus ataques más sofisticados, no desde afuera, sino desde adentro, a través de un matrimonio que formaba parte de la misma congregación. Ananías y Zafira vendieron una propiedad.
Prometieron entregar el total a la comunidad de creyentes, pero conspiraron juntos para quedarse con una parte, mientras presentaban el resto como si fuera el total. Lo fascinante y lo espiritualmente perturbador es que Pedro no los confrontó por haberse quedado con parte del dinero. Los confrontó porque mintieron. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es decir, el problema no era económico, era espiritual. Satanás había llenado el corazón de Ananías. Había encontrado lugar en él a través de la codicia y el orgullo de la imagen pública. Este caso nos revela una de las señales más peligrosas y menos discutidas de la operación del enemigo dentro de una familia: la mentira sistemática disfrazada de generosidad o de piedad. Hay personas que en su familia se presentan como devotas, como dadivosas, como espiritualmente avanzadas, pero que en privado tienen acuerdos muy diferentes con la oscuridad. Personas que mienten sobre sus finanzas, sobre sus compromisos, sobre sus actividades. Personas que han desarrollado una doble vida tan convincente que incluso ellas mismas han comenzado a creer su propia versión. La psicología conductual describe un fenómeno conocido como autoengaño motivado, donde el cerebro humano desarrolla mecanismos para suprimir el conocimiento consciente de comportamientos que contradicen la imagen que la persona tiene de sí misma. Los estudios del psicólogo Dan Ariely sobre deshonestidad muestran que las personas que engañan frecuentemente no se perciben a sí mismas como deshonestas, porque su mente ha construido narrativas que justifican cada decisión. Ananías y Zafira no conspiraron porque fueran personas intrínsecamente malvadas. Conspiraron porque el enemigo encontró en ellos el deseo de aparentar más de lo que eran, y eso fue suficiente para construir una trampa mortal. La señal específica que debemos observar en una familia no es la imperfección humana normal que todos tenemos. Es el patrón de mentira sistemática combinado con apariencia espiritual. Es la persona que en público proclama fe y en privado opera en engaño, que habla de valores, pero sus acciones contradicen consistentemente sus palabras, que usa el lenguaje de la piedad para obtener ventajas o para escapar de consecuencias. Eso no es simplemente hipocresía humana. Cuando ese patrón es consistente y calculado, la Biblia lo asocia directamente con la operación de Satanás en el corazón de la persona. Pedro dice algo crucial cuando confronta a Zafira después de la muerte de su esposo. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? La conspiración entre cónyuges o entre miembros de una familia para engañar juntos es especialmente destructiva, porque crea una unidad espiritual fundada en la mentira. Cuando dos personas en un hogar se unen para sostener una mentira, están construyendo su relación sobre una fundación que el enemigo controla. Y esa fundación, por brillante que parezca desde afuera, no puede sostenerse ante la presencia del Dios de verdad. La enseñanza de este pasaje para tu familia hoy es poderosa. La transparencia ante Dios es la única protección real. No se puede construir un hogar santo sobre acuerdos oscuros. No se puede prosperar espiritualmente mientras se vive en mentira. El Espíritu Santo, que llenó el corazón de Pedro y le dio discernimiento sobrenatural, es el mismo que habita en ti hoy. Y ese mismo Espíritu puede darte la capacidad de distinguir la verdad de la apariencia dentro de tu hogar. Job y la prueba familiar. Cuando el enemigo ataca el núcleo, el libro de Job comienza con una escena que transcurre en el cielo. Dios y Satanás en conversación, y el enemigo hace una acusación específica sobre Job que es directamente relevante para lo que estamos estudiando hoy. No dice, Job es un pecador. No puede decirlo, porque Job era un hombre íntegro. Lo que dice es, ¿acaso no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
El objetivo de Satanás no era solo atacar a Job individualmente, era atacar su casa, su familia, su núcleo, porque sabía que si lograba destruir lo que Job más amaba, podría destruirlo a él. Esto revela una estrategia fundamental del enemigo que debemos entender con claridad. Cuando el diablo quiere destruir a un siervo de Dios, frecuentemente no lo ataca de frente, lo ataca a través de su familia, porque sabe que ahí es donde está la mayor vulnerabilidad emocional, la mayor capacidad de ser herido, el mayor riesgo de perder la fe. Un creyente puede sostenerse en la fe cuando lo atacan personalmente, pero cuando el ataque viene a través de sus hijos, de su cónyuge, de sus padres, la prueba adquiere una dimensión completamente diferente. El caso de Job nos presenta también uno de los instrumentos más sorprendentes que el enemigo utilizó: la esposa. No un extraño, no un enemigo declarado. La mujer que había compartido su vida, que había conocido su fe, que había visto cómo él oraba cada mañana por sus hijos. Y sin embargo, en el momento más oscuro le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta no era la voz de una mujer malvada por naturaleza. Era la voz de alguien que estaba en un dolor tan profundo que el enemigo encontró una apertura para usar su boca como canal de desesperanza. Esta es una de las señales más dolorosas y más importantes que debemos reconocer. Cuando alguien dentro de nuestra familia, en un momento de crisis o de dolor extremo, comienza a hablar exactamente lo que el enemigo quiere que escuchemos, no porque sea una persona mala, sino porque el dolor la ha abierto a una influencia que no debería tener acceso. El sufrimiento sin procesar, el duelo no entregado a Dios, la amargura acumulada, todos estos son puertos de entrada que el enemigo explota para hablar a través de las personas que amamos. Los estudios en neuroendocrinología del estrés han documentado que el dolor crónico e intenso produce cambios significativos en los patrones de pensamiento y en la capacidad de regulación emocional. Las personas bajo dolor extremo frecuentemente manifiestan pensamientos que contradicen completamente sus valores y creencias en condiciones normales. Esto no justifica el comportamiento, pero sí nos ayuda a comprender que cuando un ser querido habla desde el dolor de una manera que nos sorprende, debemos discernir: ¿estamos escuchando a la persona o estamos escuchando lo que el dolor del enemigo habla a través de ella? Job no siguió el consejo de su esposa, y la Biblia dice que en todo esto Job no pecó con sus labios, pero lo que Job sí hizo fue un proceso honesto y largo de lamentación, de cuestionamiento, de diálogo con Dios. No fingió que todo estaba bien, no reprimió el dolor, lo vertió ante el Señor con honestidad radical. Y al final, Dios no reprendió a Job por sus preguntas, reprendió a los amigos que hablaron falsedad sobre él. La honestidad espiritual, incluso en medio del sufrimiento, es más agradable a Dios que una piedad superficial. El final de Job es la promesa para tu familia hoy. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios restauró a Job, no solo personalmente, restauró su familia, su riqueza, su honor, y lo hizo después de que Job intercedió por los demás. La clave de la restauración familiar fue la intercesión. Cuando tú oras por los tuyos, cuando te pones como muro de protección espiritual alrededor de tu familia, estás haciendo exactamente lo que Dios honra, lo que el enemigo teme y lo que los ángeles ejecutan en respuesta. La parábola del trigo y la cizaña. Vivir con el enemigo sin perder la cosecha. Mateo, capítulo 13. Jesús cuenta una parábola que muchos creyentes conocen de memoria, pero que pocos han aplicado en toda su profundidad a la realidad del hogar cristiano.
Un hombre siembra buen trigo en su campo, y mientras los siervos duermen, su enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña es una planta que en sus primeros estados de crecimiento es prácticamente idéntica al trigo. No se puede distinguir a simple vista. Solo cuando crece lo suficiente, cuando ya ha echado raíces profundas en la tierra que comparte con el trigo, empieza a ser evidente la diferencia. Este detalle es fundamental para entender la señal más sutil y quizás más peligrosa de la operación del enemigo dentro de una familia, la imitación del bien. Los siervos le preguntan al dueño: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y la respuesta del Señor es sorprendente: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Hay una sabiduría espiritual en esta instrucción que cambia completamente la estrategia que muchos creyentes emplean cuando descubren que el enemigo tiene influencia dentro de su familia. La respuesta precipitada, el intento de arrancar la influencia maligna sin discernimiento, sin oración, sin esperar la guía del Espíritu Santo, puede terminar dañando al trigo, es decir, dañando a las personas genuinas, las relaciones sanas, el bien que Dios ha plantado en la familia. Hay familias que al descubrir la presencia del enemigo operando a través de alguien, reaccionan con violencia emocional o espiritual que termina fracturando relaciones que Dios quería sanar, no cortar. El Señor de la parábola no deja que la cizaña crezca indefinidamente por indiferencia. La deja crecer bajo una estrategia deliberada, porque sabe que a su tiempo, cuando llegue la siega, habrá una separación perfecta. Esta es la autoridad del creyente maduro, la capacidad de vivir en medio de la tensión espiritual sin perder la paz, sin ceder al miedo, sin reaccionar impulsivamente, sabiendo que Dios tiene el control del tiempo y de la cosecha final. La biología tiene un concepto fascinante llamado alelopatía, que describe cómo ciertas plantas producen sustancias químicas que inhiben el crecimiento de otras plantas a su alrededor. La cizaña real, conocida en botánica como Lolium temulentum, es frecuentemente portadora de un hongo parásito que la hace tóxica para los animales que la consumen por error. Es decir, lo que parece igual al trigo desde afuera lleva veneno adentro, exactamente como un espíritu de engaño que se instala en una familia. Parece bueno, parece trigo, parece parte de la cosecha, pero produce toxicidad en todo lo que toca. ¿Cómo actúas tú ante la cizaña en tu familia? ¿Con miedo? ¿Con ira? ¿Con desesperación? Jesús nos enseña una tercera opción: la vigilancia paciente combinada con la certeza de que la separación llegará. Mientras tanto, tu tarea es crecer, echar raíces más profundas en la palabra, producir más fruto, fortalecer a los demás granos de trigo que están a tu alrededor, porque una familia donde el trigo crece fuerte y saludable tiene la capacidad de resistir la presencia de la cizaña sin ser contaminada por ella. Jesús explica el significado de la parábola a sus discípulos y dice que los ángeles serán los encargados de hacer la separación final. Esto nos libera de una responsabilidad que no nos corresponde asumir, la de ser nosotros quienes juzguen y condenen definitivamente. No es tu trabajo decidir si alguien en tu familia es irrecuperable. Es tu trabajo orar, amar, discernir, proteger y crecer. El juicio final pertenece a Dios. Tu autoridad espiritual se ejerce en el campo que Él te ha dado, con la sabiduría que el Espíritu Santo te concede y con la confianza de que el Señor de la cosecha no pierde ni un solo grano de trigo que le pertenece. Si llegaste hasta aquí, eso lo dice todo. Permíteme decirte algo que quiero que lleves grabado en el corazón. No todo el mundo llega hasta el final de un estudio como este. Muchos comienzan, se distraen, la vida los interrumpe y se van. Pero tú
tú te quedaste. Y eso no es casualidad. Eso es que el Señor tenía algo específico para ti en cada una de estas palabras, en cada una de estas revelaciones, en cada uno de estos pasajes que exploramos juntos hoy. Hemos recorrido el jardín del Edén y reconocimos la voz de la serpiente que todavía habla en los hogares de hoy. Miramos a Judas en la mesa del Señor y aprendimos a discernir la traición disfrazada de lealtad. Vimos a Sansón siendo agotado emocionalmente y entendimos que la manipulación afectiva puede robar la unción más poderosa. Estuvimos con el endemoniado Gadareno y aprendimos que el amor que avanza tiene más autoridad que el miedo que huye. Escuchamos el clamor de Abel y reconocimos el espíritu de envidia que puede convertir a un hermano en un enemigo. Observamos a Saúl siendo atormentado y entendimos el poder de la adoración como escudo espiritual. Descubrimos en Ananías y Zafira la peligrosa trampa de la mentira disfrazada de piedad. Nos sentamos con Job en el suelo de la aflicción y aprendimos que la intercesión es la llave de la restauración familiar. Y finalmente, en el campo del sembrador, aprendimos a vivir en medio de la tensión espiritual con la sabiduría del cielo y la certeza de que Dios tiene el control de la cosecha. Todo este conocimiento que recibiste hoy tiene un propósito: que no seas ignorante de las maquinaciones del enemigo, como dice la palabra, y que puedas proteger con autoridad espiritual a los que Dios puso bajo tu cuidado. Ahora quiero que hagas algo. Quiero saber quiénes son los escogidos que llegaron hasta el final de esta narración. Escribe en los comentarios la frase «sellado por la sangre». Esa es la contraseña del creyente que llegó hasta el final hoy. Es tu declaración de que recibiste esta enseñanza, de que crees en el poder de la palabra de Dios para transformar tu familia y de que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda obra del enemigo en tu hogar. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Cada video que publicamos es una semilla espiritual plantada en tu vida. No te puedes permitir perder ninguna de esas semillas. Y si ya estás suscrito, da gracias a Dios, porque Él mismo te guió hasta este espacio de edificación y revelación. Eres parte de una comunidad de creyentes que desde diferentes partes del mundo se reúnen aquí para ser alimentados, fortalecidos y equipados para la guerra espiritual de cada día. Quiero invitarte también a convertirte en miembro de este canal, con una pequeña contribución mensual, que en realidad no es un gasto, sino una inversión en el reino de Dios. Puedes ayudarnos a seguir produciendo este contenido que llega a miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que están en hospitales, en cárceles, en hogares rotos, buscando desesperadamente una palabra de Dios. Cuando te haces miembro, no solo recibes beneficios especiales dentro del canal, te conviertes en parte del equipo que está cambiando vidas con el Evangelio. Y si ya eres miembro, el Señor te vea y te recompense abundantemente, porque tu generosidad está financiando liberación, está financiando transformación, está financiando la esperanza de alguien que hoy escuchó este mensaje y por primera vez en mucho tiempo sintió que Dios no lo ha olvidado. Continúa viendo los vídeos de este canal. Cada narración es un peldaño más en tu crecimiento espiritual. No dejes que la llama que se encendió hoy se apague por la rutina de la semana. Regresa, escucha, aprende, porque el enemigo trabaja todos los días y la palabra de Dios debe trabajar también todos los días en tu corazón. Y antes de cerrar, quiero pedirte que hagas una cosa más. Levanta tus manos donde estás ahora mismo. No importa si estás en tu cuarto, en tu cocina, en el carro, en el trabajo. Levanta las manos y di en voz alta: Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra.
Gracias porque tu Espíritu habitó en cada una de estas palabras y habló directamente a mi corazón. Protege mi familia, revela todo lo que el enemigo ha escondido en mi hogar y que tu sangre preciosa selle cada puerta, cada ventana, cada rincón de mi casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alaba al Señor hoy. Dale gracias por el mensaje que Dios habló a tu corazón y recuerda, no fuiste tú quien llegó hasta aquí, fue Él quien te trajo, porque Él tiene un propósito para tu familia que ningún demonio disfrazado puede detener.